Hola, me llamo Carmen Castillo, soy logopeda en el Hospital Universitario de Puerto Real. Vamos a tratar el enfoque terapéutico de las disfonías hiperfuncionales por mal uso o abuso vocal. Siempre que una persona padezca una disfonía debe de consultar con su otorrino. Este va a hacer un diagnóstico estableciendo cuáles son las causas, qué tipo de trastorno padece y cuál es el tratamiento. El tratamiento pueden ser de tres tipos: tratamiento médico con algún tipo de medicación, tratamiento quirúrgico que implicaría someterse a algún tipo de cirugía y tratamiento logopédico. Tanto el tratamiento médico como el tratamiento quirúrgico estarían enfocados a resolver las alteraciones anatómicas que se presentan y que están causando la disfonía, mientras que el tratamiento logopédico está enfocado a mejorar las condiciones funcionales de la emisión de la voz. El aparato fonador humano está preparado para la emisión de la voz en una intensidad media que correspondería a una conversación y en un rango de frecuencia no superior a 5 tonos. La emisión de la voz fuera de ese rango en cuanto a intensidad y en cuanto a frecuencia, es decir, usar la voz a más intensidad y en un rango de frecuencias más amplio, implicaría forzar el aparato fonador, de manera que sería la causa más frecuente de una alteración con una disfonía hiperfuncional. Aclaremos, sin embargo, que hay personas que necesitan usar su voz fuera de ese rango. Hablamos de profesionales de la voz. Un maestro tiene que hablar a más intensidad que la habitual, puesto que su voz tiene que llegar hasta el fondo de la clase. Un guía turístico tiene que hablar a más intensidad y además con un poquito de ruido si lo hace en la calle. Un camarero también necesita usar más volumen. Un teleoperador necesita hablar durante muchas horas y a veces a más velocidad. Por lo tanto, aquellas personas que trabajan con la voz van a necesitar un tratamiento, un entrenamiento mucho más específico para lograr usar la voz con normalidad dentro de ese rango que está fuera del rango habitual para el que la laringe viene preparada de forma natural. Vamos a ver entonces cuáles son los cuidados que hay que tener con la voz. El primero, no usar la voz fuera de ese rango, es decir, no usarla a más intensidad. Eso implica no gritar ni de forma habitual, ni gritar sobre todo en ambiente ruidoso. El hablar en ambiente ruidoso es de las cosas que más afecta al uso normal de la voz. La postura influye mucho también en el uso normal de la voz, tanto en cuanto a la intensidad como a la velocidad de habla. Cuando alguien habla a mucha intensidad y muy rápido, empieza a hacer un estiramiento del cuello y en ese estiramiento del cuello estaría forzando, puesto que las estructuras de la laringe no estarían colocadas en su sitio y el apoyo respiratorio no se lleva de forma adecuada. Por lo tanto, es importante que mantengamos una rectitud en la postura. Hablar muy rápido, sin vocalizar y casi sin coger aire implicaría un esfuerzo importante para el aparato fonador y determinaría el mantenimiento y empeoramiento de la disfonía. Otro de los factores importantes son los factores emocionales. La voz es el medio de comunicación. La voz es el vehículo para comunicar emociones. La emisión de la voz va a ser diferente si estamos en una fiesta, que si estamos en un velatorio, que si estamos dando un discurso, que si hablamos con un niño o si hablas con tu jefe. La emisión de la voz va a ser muy diferente. Por lo tanto, vemos que las emociones influyen de una manera muy importante en la voz. Debemos de pensar, por lo tanto, cuánto componente emocional tiene mi disfonía. Sabemos que hay una serie de factores que tienen que ver con aspectos emocionales que influyen en el desarrollo y mantenimiento de la disfonía hiperfuncional. Por un lado, la presencia de estrés. En la mayoría de los pacientes que padecen disfonía suele estar asociada con algún proceso de estrés de diferentes tipos. Y también con determinadas formas de ser, es decir, con determinadas personalidades o aspectos de la personalidad. Si eres más impulsivo,
si eres una persona más nerviosa, más hiperactiva, si eres más perfeccionista y por lo tanto el ser perfeccionista te lleva a tener más situaciones de estar más enfadado, de estar más disconforme con cómo se desarrolla tu día a día. El objetivo del tratamiento logopédico no está dirigido a estos aspectos emocionales, puesto que no es labor del logopeda. Sin embargo, a veces estos aspectos emocionales influyen tanto en el mantenimiento y en la continuación de la disfonía que pueden llegar a requerir un tratamiento con un profesional que se dedique de forma específica a eso, como son los psicólogos. Bien, otro tipo de factores que influyen mucho en el mantenimiento y desarrollo de la disfonía son los factores que tienen que ver con la inflamación de las cuerdas vocales. Por ejemplo, el consumo de alcohol y sobre todo de tabaco. Otro de los agentes que produce también inflamación de las cuerdas vocales es la presencia de reflujo gastroesofágico, que tiene que ver con la alimentación que llevamos. Llevar una alimentación sana, sin fritos, chocolate, alcohol, va a favorecer la disminución de reflujo gastroesofágico. En cualquier caso, si el paciente padece reflujo gastroesofágico, debe de consultar con su médico de cabecera para que haga el tratamiento oportuno. Hay otros factores como la alergia, la sensibilidad hacia la humedad o hacia el frío, la tendencia a padecer catarros de forma fácil, que deben de ser cuidados de forma específica por cada uno de los pacientes. Pues, por ejemplo, si padece alergia, es importante que consultes con tu médico, que te pongan tus vacunas y que esto sea algo que tengas controlado. El último de los factores al que nos vamos a referir es el cuidado de la lubricación de las cuerdas vocales. Y este es uno de los aspectos importantes porque las cuerdas vocales vibran para producir sonido entre 125 y 340 veces aproximadamente por segundo en los sonidos más agudos. Por lo tanto, van a producir, cada vez que rozan, van a producir mucho roce. Al producir ese roce es importante que estén suficientemente lubricadas para que no se inflamen. Por eso es tan importante beber agua suficiente y beber agua a traguitos todo el día, sobre todo si trabajas con la voz. Implica beber un mínimo de entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día. Por debajo de esa cantidad no estaríamos lubricando suficientemente las cuerdas vocales. Otra de las cosas importantes es no comer caramelos, sobre todo de menta. La mayoría de las personas piensan que cuando tienen la boca seca piden un caramelo, específicamente de menta, porque da sensación de frescor. Pero esa sensación de frescor va asociada a una sequedad de las mucosas. Por lo tanto, no es bueno comer caramelos ni tampoco es bueno comer chicle. El chicle además mantiene activa toda la musculatura masticatoria, con lo cual produce tendencia a mantener la mandíbula cerrada. Otro de los factores es no susurrar. El susurro es tan malo como gritar. Fíjense que para susurrar las cuerdas vocales lo que hacen es, en lugar de abrir y cerrar, lo que hacen es permanecer de esta forma. Por lo tanto, el aire pasa a través de ellas, pasa a través de las cuerdas vocales y lo único que conseguimos es que se resequen mucho más. Además, la postura es la misma que la del grito, puesto que la laringe estaría muy apretada.